Martín Vizcarra y Salvador del Solar a un paso de la inhabilitación. El cierre del Congreso del 30 de septiembre del año 2019 tiene ya una de sus primeras consecuencias. Se trata pues de la inhabilitación del entonces presidente Martín Vizcarra por 10 años y del entonces presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar por 5 años. En el caso de Martín Vizcarra sumaría ya una tercera inhabilitación política. Esta se aprobó ayer en la comisión permanente. Fue por 19 votos a favor, 3 en contra y una abstención. La sesión de la comisión permanente de ayer también votó la propuesta de inhabilitación al entonces presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar. La comisión permanente votó en este caso por 12 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Es decir, la votación del caso del Solar fue más bien ajustada. Hay que decir que esto es todo un proceso que ya llegó a su etapa previa, es decir, primero se presenta una denuncia constitucional, la cual va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se designa un ponente, se elabora un informe. Este informe se presenta ante esta subcomisión y se aprueba o se archiva. En este caso se aprobó. Aprobado, pasa a la instancia de la comisión permanente del Congreso, que fue lo que ocurrió ayer, que se votó ayer. Tras esta instancia pasa a una última y definitiva, que es la del Pleno del Congreso, que todavía no hay fecha, pero una vez aprobada esta propuesta de inhabilitación, va al Pleno del Congreso. Hay que decir qué fue lo que se votó ayer. Voy a leer lo referido tanto a Martín Vizcarra como a Salvador del Solar. Ojo que esta denuncia también incluye a Vicente Ceballos, que también fue presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Del Solar, pero él pidió una reprogramación. Veamos, en el caso de Martín Vizcarra, dice el informe votado ayer que en su condición se le impone esa sanción en su condición de ex jefe de Estado por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República. La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley. Consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza. Esto es en el caso de Martín Vizcarra. En el caso de Salvador del Solar, ¿qué dice lo que los congresistas o la sanción que se ha votado ayer? Dice que se impone esa sanción Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte en su condición de expresidente del Consejo de Ministros por su conducta, comportamiento y hechos objetos de la denuncia por presunta infracción del artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Perú al haber planteado cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sí que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros. La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley. Consecuentemente, Salvador del Solar Labarte no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza. Hay que poner un poco de contexto. El 30 de septiembre del año 2019, el entonces Parlamento que presidía Pedro Lechea se encontraba en una sesión eligiendo a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, porque algunos de los que estaban, 4 de ellos por lo menos, al menos, ya se encontraban con el mandato vencido. En la víspera, Martín Vizcarra había dicho que él presentaría una cuestión de confianza si el Congreso insistía en elegirlos, que había planteado un nuevo mecanismo. Sí, hay que decir aquí que es potestad exclusiva y excluyente del Parlamento la elección de los magistrados de TC. Bueno, la sesión se inició por la mañana y Salvador del Solar hace su ingreso al Parlamento. Se produce ahí un impasse, pero logra ingresar al Pleno del Congreso y el congresista Gino Costa le concede la palabra y Salvador del Solar presenta a viva voz la cuestión de confianza para
y pedir que se elijan a los nuevos magistrados, si esta cuestión de confianza, es decir, ya sumarían 2 y por ende el Congreso se cerraría. Por la tarde, entonces ellos eligieron el pleno, luego de que le dieron la palabra del Solar, siguió la sesión del pleno y se eligió a un magistrado. Por la tarde, el presidente del Congreso, el presidente Martín Vizcarra, consideró que al haberse elegido un magistrado, se había pues negado fácticamente, esa fue la figura, una denegación fáctica de la confianza. Al mismo momento que Vizcarra daba su mensaje a la nación, minutos antes, minutos después, el Congreso aceptaba la cuestión de confianza y paraba la elección, pero ya Martín Vizcarra los había disuelto. Esos fueron los hechos. El 30 de septiembre luego se presentó una demanda competencial y el Tribunal Constitucional de entonces, por 4 votos a favor, aprobó. Los magistrados que votaron en contra de avalar el cierre del Congreso fueron Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Del otro lado estuvieron otros 4 magistrados, entre ellos Marianela Ledesma, por ejemplo, el doctor Eloy Espinosa, el doctor Carlos Ramos, que ya está fallecido, y uno más de otros canales, que fue una votación de 4 contra 3. Eso ocurrió en el año 2019, el cierre del Congreso, y el TC validó pues este cierre del Congreso. Ahora, en el año 2023 se publica una decisión del tribunal porque durante el gobierno de Martín Vizcarra se quiso validar la denegación fáctica de confianza. ¿Qué dijo el año 2023? El TC dijo que es contra la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento o su denegatoria. Entonces, así quedó. Esta es la palabra final del TC en el año 2023. Es decir, que le ponen candado a cualquier intento de asumir la denegación fáctica como un asunto constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola Jane, ayer en Canal N, nos comentaba que los magistrados que validaron el cierre del Congreso en el año 2019 debieran ser procesados y sancionados por lo que él considera una infracción constitucional. Porque Urbiola Jane dice pues que en el año 2019 hubo un quiebre constitucional, es decir, no se respetó la Constitución. Y dice más, dice que la crisis política que vivimos actualmente es una consecuencia del cierre del Parlamento del 2019. Él dice que cuando de manera descarada se vulnera el orden constitucional, se le falta respeto a las instituciones y eso queda en la conciencia ciudadana. Veremos qué ocurre, estos son los hechos, las consecuencias, y ahora todo queda en manos del Pleno del Congreso. Si ratifica la decisión de la Comisión Permanente, y Vizcarra sumaría una tercera inhabilitación por 10 años, y si ratifica la decisión de la Permanente para Salvador del Solar, que tendría una inhabilitación de 5 años de participar en cualquier puesto público, inhabilitado por 5 años. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué decisión tomará el Pleno del Congreso? Déjenos sus comentarios y suscríbase al canal de El Comercio, conmigo de lunes a viernes, Mirada de Fondo.